se ponen los cimientos de la vida. Por eso es importante, joven, que aprendas a escuchar y que atiendas la voz de Dios, porque en la juventud se asientan los cimientos de la vida. Ahora, pero a veces el joven no atiende la voz de Dios. A veces el joven no percibe la voz de Dios. A veces el joven no se da cuenta que Dios ha estado hablando de una o de otra manera a su vida, pero el joven o a veces el hermano no ha entendido que Dios ha querido decirle algo a su vida. Pero gracias a Dios que estás en esta tarde, porque Dios quiere decirte también algo en esta hora, a través de su palabra. Amén. Quiero que veamos, jóvenes, qué es lo que a veces impide a que nosotros seamos sensibles a la voz de Dios. ¿Cuáles son los obstáculos que a veces nosotros tenemos para que la voz de Dios, hermano, para que nosotros podamos oír la voz de Dios? Hay algunos obstáculos que la Biblia nos dice. ¿Estamos atentos aquí, jóvenes? A ver, los puros jóvenes digan amén. Si están aquí, gracias a Dios. Ahora vean los obstáculos que a veces tenemos para oír la voz de Dios. Número uno, para los que están anotando, repita conmigo, joven, la dureza del corazón. Más fuerte. Es un obstáculo que no nos permite oír la voz de Dios. ¿Qué significa eso? Que se resiste a ser labrado, comprimido, que no se presta a recibir nueva forma o lo dificulta mucho. Hebreos 13:7 dice la palabra del Señor: si oyeres hoy, ¿cuándo? Hoy mi voz, joven, si estás escuchando hoy la voz de Dios, dice su palabra, no endurezcáis, ¿qué? No endurezcáis vuestros corazones. Así es que uno de los obstáculos que tienen los jóvenes o tenemos en algunas ocasiones que no nos permiten ser sensibles a la voz de Dios es la dureza de ¿qué, hermanos? La dureza de corazón. Hay personas que tienen un corazón duro y que no permitan que la palabra de Dios, ¿qué, hermanos?, entre a sus vidas. No permitan que la palabra de Dios, hermano, transforme su vida por una razón que tiene en su corazón endurecido. Amén. Bien, Jeremías 7:24 dice su palabra: y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia delante. En esa etapa el pueblo de Israel, hermano, estaba con un corazón duro, que no les permitía oír la voz de Dios. Y mire que Dios le hablaba de una o de otra manera al pueblo, pero como habían puesto su corazón duro, no eran sensibles a la voz de Dios. Otro aspecto que no nos permite oír la voz de Dios, jóvenes, es la rebeldía. Repetimos. Primero dijimos la dureza de corazón. ¿Ya cuántos nos está hablando Dios? Número 2, la rebeldía no nos permite oír la voz de Dios. La rebeldía no nos permite, hermanos, identificar la voz de Dios. ¿Qué es rebeldía? La rebeldía es falta de obediencia debido a que opone
resistencia. Eso es rebeldía. Y Ezequiel 12:2 dice su palabra de la siguiente manera. Ezequiel 12:2, búsquelo en esta tarde, hermano. Es importante cuando estamos basados en la palabra, porque la palabra es como espada, ¿qué dice, hermanos? De dos filos, y es la que penetra, es la que transforma, es la que cambia. Aleluya. Dice Ezequiel 12:2, hijo de hombre, tú habitas en medio de casa, hermanos, rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa. ¿Cuántos quizás de los que estamos aquí tenemos ojos, mas no vemos? Tal vez tenemos oído, pero no escuchamos. Por una razón, porque somos rebeldes. Y un obstáculo que va a tener un joven para aprender y atender la voz de Dios es la rebeldía. Joven, no seas rebelde. Tenemos que ser obedientes para poder escuchar la voz de Dios, para poder aprender la voz de Dios. ¿Cuántos queremos ser obedientes, jóvenes? Si tú y yo somos obedientes, vamos a identificar y escuchar la voz de Dios. Si no, no la escucharemos según la palabra del Señor. Isaías 39 también dice su palabra, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Algo que también en el pueblo de Israel, en esta etapa dice que por la rebeldía no les permitía oír y atender la voz de Dios. Bien, otro de los obstáculos, quiero avanzar, hermanos, otro de los obstáculos es el afán o el trabajo excesivo. Repitamos hoy, el afán o el trabajo excesivo. Miren, trabajar es bueno. De hecho, Dios nos manda que seamos trabajadores, ¿verdad? Pero hay una enseñanza en la palabra del Señor. Aquella enseñanza cuando Jesús fue a visitar a Lázaro, a Marta y a María. Ustedes la conocen, esa porción. Y vemos, hermanas, cómo Marta dice que estaba más ocupada en los quehaceres. Estaba más ocupada y Marta le comenta al Señor, Señor, ¿no miras que yo estoy trabajando y María no me... Pero Jesús le dijo, ella ha escogido la mejor parte. Así es que algo que a nosotros nos impide oír la voz de Dios, ya dijimos que escuchar la voz de Dios es cada vez que también escuchamos predicaciones. Entonces, jóvenes, algo que debemos de mantener es siempre tratar de, donde hay palabra de Dios, ir y escuchar. Dice su palabra, todo tiene su tiempo. Ok, ya trabajaste un lapso de tiempo en el día, ocupa tiempo también para oír ¿qué? La palabra de Dios. ¿Cuántos glorifican su nombre? Amén, hermanos. Muchas ocasiones, ¿verdad?, el trabajo, hermanos, difícilmente llegan a las congregaciones a oír la voz, donde, por cierto, donde nosotros, una de las formas de crecer espiritualmente es escuchando la voz de Dios, escuchando el mensaje de su palabra. Entonces nosotros debemos de atender la voz de Dios, hermano, y cuando siempre podamos y esté a nuestro alcance estar en la congregación de su palabra, no dejándonos de congregar como algunos tienen, sino siempre damos la oportunidad, nosotros, hermanos, vayamos y como María, hermanos, obtengamos lo mejor, que es oír